Fonética elemental para la enseñanza del inglés como lengua extranjera. Teacher María José Cano. Conceptos básicos. Fonema. Phoneme. Representación de una unidad mínima de sonido que distingue significado dentro de un sistema lingüístico. La principal característica de un fonema es que define el significado de una palabra. Si yo lo cambio, estoy diciendo otra cosa. Acá tengo un ejemplo, tengo la palabra net y la palabra pet. Si yo reemplazo el primer sonido, estoy diciendo algo absolutamente diferente. Y eso me caracteriza a un fonema. Para nosotros como profesores, la pertinencia de los fonemas es que aparecen en los diccionarios, al lado de cada palabra. Siempre vamos a encontrar representaciones en fonema de los sonidos de la palabra. Entonces nosotros ya tenemos ahí una idea, una base para poder saber cómo se pronuncian las distintas palabras del inglés. Alófono, allophone. Representación alternativa de un fonema que no implica cambios en el significado de un sistema lingüístico. Suelen ser locales y muy variados. Los fonemas pueden ser regionales, pueden ser por país, pueden ser por cantidad de hablantes, ¿verdad? Acá tengo un ejemplo. ¿Qué diferencia el alófono del fonema? Que no me cambia el significado de la palabra. El alófono es una versión del fonema, si quisiéramos decirlo con palabras simples. Si yo lo busco en el diccionario, generalmente dice un alófono es la realización de un fonema. Pero en realidad a mí me gusta más decir que es la versión de un fonema, ¿verdad? Esto es como expectativa versus realidad. La expectativa es el fonema, como aparece en el diccionario, como debería decirse, y el alófono es la realidad de cómo lo dicen los hablantes. Entonces, lo importante del alófono es que no me cambia el significado de lo que estoy diciendo. Acá tengo un ejemplo con la palabra easy. Si yo la busco en el diccionario, va a decir easy, con la vocal que corresponde fonéticamente, pero existen muchos hablantes que no dicen easy, que dicen easy, con la vocal número 2. Y esto es importante para nosotros como profesores. ¿Cuál es la pertinencia de esto, de este concepto para nosotros? Es que podemos responder a los alumnos cuando nos preguntan por qué ciertas palabras no suenan o no se escuchan como debieran por diccionario. Porque ellos cuando uno les enseña a interpretar fonemas en el diccionario, tienden a fijarse en estas cosas. Y te hacen preguntas como, profesor, ¿sabe que yo escuché que el hablante dijo easy, no dijo easy? ¿Por qué? Entonces, bueno, ahí la respuesta es porque ese es un alófono del fonema. Quiere decir que es una representación. Expectativa versus realidad. Símbolo fonético. Unidad de escritura que representa los sonidos de los idiomas. Cada idioma tiene su propio grupo de símbolos fonéticos, tienen un carácter universal, por lo que un mismo símbolo va a representar el mismo sonido en cualquier idioma donde esté incorporado. Ejemplo, el fonema E siempre va a representar al mismo tipo de A independiente del idioma. Tablas de símbolos fonéticos para las variantes británica y norteamericana. Bueno, sabemos que existen más variantes del inglés, como la variante australiana, por ejemplo, pero generalmente para todos los temas formales se trabaja con variante británica y variante norteamericana. Para estas dos, concretamente, existen dos tablas fonéticas diferentes de símbolos. Entonces acá tenemos que eh, son similares, pero difieren en algunos símbolos. Hay algunas cosas, algunos aspectos que tenemos que tener en cuenta, especialmente cuando interpretamos diccionarios. Aquí también, ¿cuál es la pertinencia para nosotros como profesores de este dato? Es que los símbolos son diferentes en las distintas tablas a pesar de que están representando un mismo sonido a veces. Entonces es importante tener esto en cuenta. Acá tengo la tabla británica, que es la que nosotros generalmente se trabaja con ella en la universidad, en los institutos, en todos los lugares donde se enseña el inglés de manera formal. Suele ser esta la tabla con la que se trabaja. Entonces, si se fijan, nosotros, bueno, yo me imagino que todos estamos familiarizados con esta tabla, concretamente que tiene acá las vocales, acá los diptongos y acá abajo las consonantes, las semivocales acá. Y esta yo creo que todos la conocemos y hemos trabajado con ella durante mucho tiempo. Bueno, esto es lo nuevo. Bueno, para algunos de nosotros es lo nuevo. Esta es la tabla de los sonidos del inglés norteamericano. ¿Sí? Ya. ¿Qué sucede con esta tabla? Vamos a fijarnos en las diferencias más importantes. La primera es que las consonantes quedan exactamente igual.
Afortunadamente, las consonantes son las mismas, pero en las vocales tenemos algunas diferencias y en los diptongos también. Vamos a mencionar las principales. Por ejemplo, esta, el fonema E. Este es el mismo sonido que este de acá, pero el símbolo es diferente. Entonces, si usted lo ve en un diccionario, si usted ve la palabra pet, por ejemplo, escrita con este símbolo, es la misma palabra pet y la misma pronunciación que en inglés británico, pet, pero el símbolo es el distinto. Por ejemplo, en el recurso Word Reference aparecen estos símbolos, aparecen ambos, esta E y la otra E, ¿sí? Acá tenemos, por ejemplo, este otro también es diferente, este que está acá tiene esta extensión y en la versión británica tiene length, que son estos triangulitos que van al lado de ciertos fonemas, ¿cierto? Como acá y acá. Bueno, otra característica importante respecto a las lengths es que no están presentes en la tabla norteamericana. Si se fijan, acá, por ejemplo, la A, la O no tienen length. Este, por ejemplo, esta E tampoco tiene length, como el sí las tiene acá. ¿Ya? Esto significa que en la versión británica el sonido tiende a ser un poquito más largo que en la norteamericana, pero es muy poquita la diferencia. Solo que simbólicamente acá van a estar las lengths y en el otro no. Esto espero que no genere confusión. Respecto a los dictongos, tenemos uno que es bastante importante, que es este, el O. En la versión norteamericana, el dictongo es O. En la versión británica, el dictongo es O. O. Lleva una schwa delante de la U. Y es O. Entonces, por ejemplo, en británico decimos go y en American go. Ahí hay una diferencia. Este sí es un sonido diferente. Bueno, si analizamos las dos tablas, nos podemos dar cuenta que los dictongos están distribuidos de otra manera, pero en general son lo mismo, ¿sí? Lo importante, de nuevo, siempre voy a decir lo mismo. ¿Cuál es la pertinencia para nosotros de esto? Es que es importante conocer las dos tablas para no confundirnos cuando miremos los diccionarios y los distintos recursos, los libros, por ejemplo, que funcionan con esta tabla fonética. Y entender que los sonidos son los mismos, pero que el símbolo difiere y que a veces sí el sonido puede cambiar un poco. Entonces hay que estar atentos a eso. Tengo acá algunos ejemplos que puse de la diferenciación de símbolos. Por ejemplo, acá, en esta palabra, tengo que la pronunciación británica sería dog y la pronunciación americana sería dog. Pero el símbolo difiere. Ojo, nótese que este símbolo no está en la tabla norteamericana. Fíjese, no está. Entonces se reemplaza por este. Cuando el sonido sea una O, va a estar este en lugar de este otro. No aparece en esta tabla. Entonces, por eso, en la palabra dog van a usar este. La otra tabla va a representar así la palabra dog. Acá tengo, por ejemplo, what, que es la versión British, y what, que es la versión American. Aquí cambia el sonido. Cambia el símbolo y cambia el sonido. Entonces, acá tenemos este, que es el mismo de dog, pero que no existe en la tabla americana. Y acá está la versión que es what, con una A. What. Acá, what. Acá en la palabra mascota, ya lo mencioné antes, pets, esta es la misma pronunciación, pero solo cambia el símbolo, ¿cierto? Acá está la E, el que todos conocemos, pets, y acá está el norteamericano que es distinto, pets, pero es el mismo sonido. Luego tengo lo que ya había mencionado antes, que es el tema del diptongo, ¿cierto? Que está en la versión británica sería go y en la versión American sería go. Aquí también cambia el sonido, al igual que en what y what. Tenemos go, go. Aquí sí es un poquito diferente. Y acá finalmente puse este, que es word en la versión British, word, y word en la versión American. Cambia un poquito porque sí incorpora la R. Entonces, word, word. Y el simbolito que corresponde. Es interesante revisar ambas tablas para ir viendo las diferencias y que ustedes se vayan dando cuenta por sí solos de dónde están y cuáles son. Y principalmente al observar los recursos como el libro o los diccionarios. Ya, ahora vamos a ver algunas cositas pequeñas respecto a cómo enseñar fonética.
Esto es exclusivamente para fonética, no tiene nada que ver ni con semántica, ni con gramática, ni con vocabulario, nada más, solo el sonido. Vamos a ver algunas recomendaciones. La primera, explicar a los estudiantes la forma en que funciona el sistema articulatorio, a fin de crear conciencia de su propia producción de sonidos. Es importante mencionar en las primeras clases o durante las sesiones cómo funciona la fonética a nivel articulatorio, ¿cierto? Que tenemos varios órganos que están involucrados y que nosotros podemos tener el control de los sonidos que vayamos produciendo para que ellos sepan, por ejemplo, que en algunos sonidos vamos a usar más aire, menos aire, que vamos a usar la lengua en el paladar, etcétera, los dientes, todas esas cosas es importante que ellos tengan conciencia de su propia articulación para que se les haga más fácil la fonética. Segundo consejo, enseñanza de vocales por medio de repetición y enseñanza de consonantes mediante explicación articulatoria. Esto es súper importante. Las teorías, recuerden que esto no es obligatorio hacerlo, estos son solo consejos que está científicamente comprobado que funcionan. Entonces, las vocales se enseñan por repetición. No existe otra forma de enseñarlas porque la posición exacta de la lengua no es muy fácil, no es para nada fácil de graficar ante un estudiante. Ni siquiera si uno le hiciera un dibujo se podría entender exactamente dónde tiene que poner la lengua. Por lo tanto, como las vocales se articulan solo con la oclusión y el aire, no podemos explicarlas, pero las consonantes sí. No es muy recomendado, cuando se trata de consonantes, hacer que los estudiantes repitan muchas veces una misma palabra porque no nos garantiza que la va a aprender, articulatoriamente hablando. Si usted está 10 minutos diciéndole a los estudiantes, diga three, 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 no estamos seguros que eso va a tener un buen resultado. La recomendación es explicar la consonante. Esa sí se puede graficar mejor. A ver, vamos a poner la lengua cerca de los dientes, vamos a tratar de hacer una Z española, como en zorro, zapato, ¿verdad? Como la dicen ellos. Y ahí vamos a decir three, ¿verdad? Entonces hay que tratar de, la consonante sí se puede explicar, la vocal no. Esto es importante tenerlo en cuenta. Ya. Uso de pares mínimos o minimal pairs también, que se recomienda usar. Los pares mínimos son aquellas palabras que son muy parecidas, pero difieren en un sonido. Por ejemplo, cuando yo les digo a los estudiantes, a ver, vamos a comparar dos palabras. Vamos a comparar bag con back, por ejemplo. Vamos a decir bag, back, bag, back. Ese es un par mínimo y se usan y son bastante prácticos para enseñar a diferenciar sonidos, tanto al escuchar como al pronunciar. Ya. Se recomienda también práctica de expresiones comenzando por la última palabra. Insisto, estos son consejos, no significa que tienen que hacerlo necesariamente, son recomendaciones basadas en ciencia. No significa que funcionen con todos los estudiantes, por ejemplo. Sabemos que cada estudiante es un mundo, así que no sabemos. Pero la recomendación es esta. Por ejemplo, si tengo esta expresión, nice to meet you, la recomendación es enseñar de atrás para adelante. Así, vamos a hacer una práctica. You, meet you, to meet you, nice to meet you. Y esto es a fin de salirnos un poco de las otras partes idiomáticas, que son el significado, la gramática. Esto es para alejar un poco al alumno de eso y que se enfoque solo en el sonido. Ese es el objetivo de practicar de atrás para adelante, practicar solo el sonido. Por eso digo que estos consejos aplican solo a la articulación fonética, no a otros conceptos del aprendizaje que están implícitos en el idioma como la semántica, la pragmática, etcétera. ¿Ya? Eso no, solo para repetir sonidos se recomienda partir de atrás para adelante. En mi experiencia personal, yo creo que sí funciona. Yo trabajo de esta forma con frases cortas, con una más larga no se puede, pero con frases como esta, con expresiones como esta, sí se puede trabajar de atrás para adelante y funciona bastante. Ojo que para que funcione, el estudiante ya tiene que tener conocimiento y conciencia del significado y del uso de esta expresión. Estamos hablando solo de pronunciación. El alumno ya debe saber lo que significa nice to meet you, ya debe conocer las palabras una por una, qué es nice, cuándo se usa, el verbo meet, etc. Cuando ya tiene todo eso interiorizado, yo puedo proceder a trabajar la frase de atrás para adelante. Un tema netamente articulatorio. Ya, y voy a finalizar este video con nociones básicas del uso de flat T en inglés norteamericano. La flat T es un fenómeno que se da bastante en el inglés norteamericano y que consiste en la situación en que ellos reemplazan la T por un sonido muy similar, casi igual a nuestra R de la palabra pero.
en español. ¿Ok? La palabra pero, esa R, bueno, eso sería como una flat T en inglés norteamericano. Tenemos acá, ¿cuándo se usa? Cuando se encuentra entre vocales en una sílaba no acentuada. Aquí tengo tres ejemplos. La palabra city, que queda como city, la palabra hospital, que queda como hospital, y la palabra computer, computer. Y ahí está, flat T. Cuando le sigue a la letra R en una sílaba no acentuada, siempre está en sílabas no acentuadas. Entonces tenemos acá, por ejemplo, party y vertical. Se llamamos party, party, sino que party. Y acá, vertical. Y bueno, también mencionar que puede ir en medio de una palabra o de una secuencia de palabras. También suele haber flat T cuando se habla conectado. Yo junto varias palabras, también aparece ahí la flat T de nuevo. Entonces tenemos que, yo puedo decir eight, y ahí no iría la flat T porque la palabra está sola, eight, pero sin embargo, sí se va a escuchar 8 o'clock. Ahí sí voy a decir la flat T porque está entre medio, está en una secuencia. Entonces sí voy a decir 8 o'clock. Y bueno, voy a terminar el video con esto porque creo que es lo básico y lo elemental y creo que espero que sirva y que pueda contribuir un poco al trabajo en aula.